TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro. Y ayer se aprobó en el Pleno la ley de negociaciones colectivas en el Estado, que permitiría que algunos trabajadores puedan negociar un aumento de sueldo. ¿A quiénes va a beneficiar? ¿Cuál es este procedimiento? ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Se podría observar? Tenemos ya en estudio a Oxal Ábalos, él es abogado y es experto en derecho laboral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio se ha aprobado, pero estamos hablando de un universo de más de 1 millón de trabajadores del Estado. Correcto. 300.000 servidores públicos se verían beneficiados aproximadamente. Yo diría que un poco menos, 300.000 trabajadores es la cantidad que refleja a los trabajadores contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios. CAS. Sí, exacto, ¿no? Pero hay que tener presente que en el Estado esencialmente hay 3 regímenes laborales. El régimen CAS, como ya lo dijiste, el régimen laboral público, que son aquellos trabajadores que están contratados bajo el decreto legislativo 276, y aquellos del régimen laboral privado. Aunque suene un poco contradictorio, el público tiene un régimen laboral privado, que es el régimen laboral regulado por el decreto legislativo 728, ¿no? Es mejor conocido. Ahora, ¿a quiénes abarcaría esto? ¿A todos los trabajadores o solamente a quienes estén dentro de un sindicato representados? Sí. A todos aquellos trabajadores que estén afiliados a un sindicato. Hay que tener presente una regla, la regla de la representatividad. Cuando un sindicato es mayoritario, vale decir que tiene la representación de más del 50% de trabajadores en la entidad. Los acuerdos que logren son para todos los trabajadores de la institución. Pero si son minoritarios, es decir, menos del 50%, los acuerdos son únicamente para los afiliados al sindicato. Entonces, tendríamos que ver en cada caso concreto si es mayoritario o minoritario y en función de eso ver el ámbito de beneficiarios en este caso. Bueno, actualmente si un servidor público busca tener un aumento en su sueldo, esto no se puede en el mismo puesto. Lo que tiene que hacer es entrar a un concurso nuevo, se abre en una plaza con otro cargo y concursa Exacto. con mucha gente, pasa por diferentes pruebas y allí es que se produce este incremento, ¿verdad? Así es. ¿Cómo variaría esto? A diferencia del sector privado, en donde yo puedo ir donde mi empleador y pedirle un aumento, en el régimen laboral público eso no es posible, porque existen normas que impiden esto. Ahora, acá estábamos hablando de un escenario en donde hay un sindicato, una organización sindical frente a un empleador, en cuyo caso la organización sindical presenta un pliego de reclamos. Hasta el día de hoy está prohibido negociar condiciones económicas. Únicamente puedo negociar condiciones no económicas. Prácticamente nada, ¿no? Entonces, si se aprobase esta ley, yo ya puedo pedirle a mi empleador aumentos remunerativos. Evidentemente no podría ser un aumento que desequilibre la parte financiera de la institución, porque hay que observar, como lo dice la Constitución, el equilibrio financiero. Esto va a implicar que si es que existe la capacidad económica de la entidad, se pueda aprobar este acuerdo y se puedan aumentar las remuneraciones conforme lo pide el sindicato. De forma colectiva, no hablamos de una sola persona. Exacto, de forma colectiva. Acá estamos hablando de una negociación colectiva. Es decir, el aumento sería para todas las personas que pertenecen a este sindicato. Correcto. Y te preciso que la negociación colectiva puede, lo conversábamos hace un ratito, recaer sobre distintos puestos, sobre distintas personas de diferentes niveles o categorías. Entonces, en esa línea lo que podría ocurrir es que el sindicato pida, por ejemplo, un aumento del 1% sobre las remuneraciones de todos los trabajadores o un monto fijo y también, si eso es viable, podría ser aprobado. Ahora, estamos hablando de entidades como el Poder Legislativo, estamos hablando también del Congreso, entonces. Correcto, correcto. La ley exonera de este ámbito de la ley a determinadas entidades. Por ahora, lo que la ley solo menciona es, la ley es aplicable a todo el aparato estatal, salvo aquellas que se rigen por sus propias normas. Okay. Es decir, ha dejado una puerta abierta, tal vez un poquito tendenciosa o maliciosa, para que algunas entidades puedan escapar del ámbito de esa ley y seguir negociando de manera más libre. Entre ellas podría ser el Congreso o aquellas otras entidades que históricamente se han manejado de manera más autónoma, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Sí. los ministerios, el RENIEC, la Caja de Pensiones. Correcto. ¿Qué otras entidades entrarían? Ministerios, incluso municipalidades. Ahora la Así gente es. se preguntará, ok, hay un sindicato, pero ¿de dónde va a salir el dinero, no? El MEF entiendo que ha indicado que este decreto no regula la negociación colectiva y yo asumo que va a observar esta ley, ¿o qué va a pasar? Es lo más probable. Revisando los proyectos que han dado lugar a esta autógrafa, se ve que hay algunos detalles que no están bien sustentados, ¿no? Sí está claro que lo que se advierte es que hay un desarrollo de lo que es la libertad sindical, la negociación colectiva, pero no se observa
el otro lado, que es la parte financiera de la institución. Lo has dicho de manera muy, muy buena, ¿no? No solo estamos hablando acá del derecho al trabajo de los trabajadores, para que la redundancia, sino también del equilibrio presupuestal de cada institución, municipalidad, porque no solo vamos a ver el bienestar del trabajador, en realidad deberíamos ver el bienestar de la comunidad en general, y no son únicamente trabajadores. De hecho, en estos proyectos hay una parte en donde se establece claramente que si la entidad, la institución o la municipalidad no tiene la capacidad suficiente para dar los derechos peticionados, simplemente no habrá aumento. Porque, digamos, es una negociación. Negociación implica que se converse, que se presenten propuestas, más no es una obligación a un aumento. Exacto. Hay un punto clave acá que no ha sido desarrollado de manera muy precisa y que sería bueno que lo tomen en consideración. En toda negociación hay una parte jurídica, donde, digamos, estamos involucrados los abogados, pero también hay una parte económica, que es el dictamen económico, yo diría, de la realidad económica y financiera. Es decir, es el instrumento que refleja cuál es la situación de la institución, de la entidad o de la municipalidad. Si ese instrumento, por ejemplo, refleja que no hay capacidad, sencillamente no se podrán otorgar condiciones económicas, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la contrapropuesta del Ejecutivo? ¿Qué es lo que plantea? Porque, digamos, la voluntad puede que la haya, pero el presupuesto ¿de dónde, no? Porque si son muchas las instituciones, estamos hablando de miles de trabajadores y de sindicatos. Entonces, si todos piden y puede que merezcan este aumento, ¿de dónde saldría este presupuesto? ¿Ya se cerró el de este año? ¿Cómo se aplicaría? Sí, yo creo que hay que analizar lo que ha pasado en los últimos años. Desde el inicio de la presente década, se fueron dictando leyes de presupuestos y todas estas leyes de presupuestos contenían restricciones presupuestales para la negociación colectiva, que decían que estaba prohibido aumentar remuneraciones. ¿Se pondría en riesgo la estabilidad fiscal? No te podría afirmar con precisión eso, pero sí tendría un gran impacto. Probablemente, de lo que hemos un poco visto, ascendería 2.000 millones de soles. Que hay ese dinero, digamos, sería... podría ser por partes. Hay que priorizar metas, ¿no? ¿Y qué pasa con la meritocracia? ¿Qué pasa con la gente que no está sindicalizada, no? Exacto. La libertad sindical, que implica una parte positiva y una parte negativa, la positiva es el derecho a afiliarme y la negativa es el derecho a no afiliarme. Claro, ese es un gran asunto, ¿no? Porque yo de repente tengo el derecho a no afiliarme o simplemente no quiero afiliarme por convicción. Y en este caso particular, lo que acuerde el sindicato, si es minoritario, no me va a alcanzar. Entonces yo tendría que utilizar otros mecanismos. Como hablábamos, de repente voy a tener que renunciar al puesto que tengo ahora para postular y concursar en otro y poder acceder a una mejora. Eso es algo que también debiera regularse, porque únicamente, es decir, la existencia de un sindicato no convierte a los no sindicalizados en trabajadores de segunda categoría, ¿no? Por el contrario, debería haber mecanismos que permitan que ellos también tengan la posibilidad de acceder a mejores condiciones de trabajo. Claro, porque de aprobarse, de no observarse y ya de promulgarse, esto no abarcaría a estos otros trabajadores. Exacto, no se verían beneficiados directamente. ¿Qué porcentaje está sindicalizado? ¿Un 10%? La tasa de sindicación en el Perú es bastante baja, en realidad. Sí, podríamos estar hablando entre un 7 a un 10%, dependiendo de los sectores, pero sí, no pasa de 10%. Perfecto, entonces esto ya se aprobó ayer. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántos días hay para que el Ejecutivo la pueda observar, hacer algunos cambios? Sí, de hecho ayer lo que hicieron fue filtrar los distintos proyectos, muchos de ellos interesantes, otros para nada. Y lo que sigue a continuación es tener la autógrafa y luego pues el Pleno aprobarla para poder enviarla al presidente, al Ejecutivo para que pueda firmarla o en todo caso observarla, ¿no? Y de ahí tiene 15 días, me parece. Correcto, tiene 15 días para hacer esa acción. Perfecto. La última pregunta, si se aprueba o si se promulga, digamos, ¿desde cuándo se podría aplicar teniendo en cuenta que el presupuesto de este año, digamos, ya está cerrado, ¿no? Es una pregunta importantísima porque es la controversia que siempre se suscita en el sector público. Definitivamente va a tener que ser aplicable para el ejercicio fiscal siguiente, porque como bien lo has dicho, ya están presupuestadas todas las situaciones que se vienen dando y de hecho... Inclusive hay negociaciones colectivas que probablemente estén vigentes al día de hoy. No podría aplicarse esa ley a esa negociación colectiva que comenzó antes de que entre en vigencia, porque las leyes no son retroactivas, ¿no? Exacto, entonces sería para el 2019 si es que no se ha sustentado ya eso. Y yo creo también que sería interesante que se aplique o que se establezca
una fórmula por la cual se deje en claro desde cuándo entra en vigencia. Es decir, por ejemplo, que se establezca que no aplica a las negociaciones colectivas que están vigentes o que aplica en determinado momento. Es normal y me parece bastante lógico que se haga, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto dijo? ¿A cuánto ascendería? ¿2 millones? ¿Cuánto se necesitaría? 2.000 millones. 2.000 millones. Así es. Así es. Previendo que se haga el aumento en todas estas personas. Correcto, correcto. Perfecto. Muchísimas gracias entonces, doctor, por habernos dado estos alcances sobre esta propuesta. Hacemos una pausa y regresamos con más.